Buenos días, hermanos. Estamos nuevamente aquí tratando de ayudar en lo que podamos. Y el tema de hoy va a ser el rosario, para comprender y entender y cómo rezar el Santo Rosario. Si vamos a la historia del Santo Rosario, nos tenemos que remontar a la época del 1200, en 1208-1214, y fue por primera vez a Santo Domingo de Guzmán, que a través de una aparición de la Virgen le dijo cómo tenía que rezar el rosario. Y el tema es por qué y para qué fue dado el rosario de parte de la Virgen a Santo Domingo de Guzmán. Cuenta la historia que Santo Domingo de Guzmán había una secta, ¿sí?, que lo que ellos pensaban es que el espíritu era bueno y la carne era mala. Por lo tanto, todos los que estamos en carne era algo malo. Todo lo material era algo malo. Por lo tanto, no creían en que Jesús era Dios, porque como Jesús estaba en carne, entonces Él no era Dios, porque la carne era todo malo y el espíritu era todo bueno. Y Santo Guzmán hizo todo lo posible, predicaba por todos lados para tratar de convertirlo a ellos y no podía. Entonces tuvo una aparición de la Virgen y le dio como una herramienta poderosa para la conversión el Santo Rosario, para que esta gente, digamos, se convierta. Entonces Santo Domingo de Guzmán comenzó a rezar el rosario y a enseñar a rezar, y la gente se empezó a convertir, cosa que con su predica él no podía. Entonces el Santo Rosario primero es una herramienta poderosa para la conversión de aquellos que están en una falsa doctrina, y también la dio como herramienta para triunfar contra el enemigo, contra los enemigos de la iglesia. La palabra rosario significa corona de rosas. En las varias apariciones que tuvo la Virgen, ella enseñaba que cada Ave María era una rosa que nosotros le regalamos a ella, y un rosario completo formaría una corona de rosas que le entregamos a nuestra Santa Madre. En la historia, otra forma poderosa fue cuando en la batalla de Lepanto la iglesia sostuvo a través del rosario, o sea, fue una causa, el rosario, de la victoria de la iglesia contra el pueblo musulmán, ya que los musulmanes la flota musulmana era 50 veces más grande que la de la iglesia católica. Y a través del rezo rosario, o sea, fue a través de la intercesión de la Virgen que se dice que esa batalla fue ganada. Bueno, hoy en día todos conocemos lo que es el rosario, ¿sí? Y bueno, yo acá tengo uno, ¿sí?, un rosario, y todo rosario cuenta con un crucifijo, ¿sí?, la cruz de Cristo, que es el inicio y el final del rosario. Por lo tanto, podemos decir que el rosario es cristocéntrico. Bien, en la historia hay varias formas de rezar el rosario, y no sé por qué cambia la forma, por lo menos tal vez en cada provincia o en cada país se reza de manera diferente. Por lo tanto, yo voy a intentar dar la forma más clásica y la más conocida de la que rezamos el rosario. Fíjense, ¿sí?, que el inicio del rosario es la cruz. Por lo tanto, para comenzar yo el rosario, ¿sí?, empiezo con la señal de la cruz, ¿sí? Y la señal de la cruz la puedo hacer a través de
a través de santiguarme o persignarme, ¿sí? O sea, puedo persignarme para comenzar el rosario o solo santiguarme. O sea que, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comienzo con el rosario. La primer bochita es el credo de los apóstoles, seguido de un Padre Nuestro, 3 Dios te salve María y un Gloria. ¿Sí? Ese es el inicio del Santo Rosario. Y aquí empezaría con el primer misterio. Pero bueno, antes de eso, el credo ya todos lo conocemos, el Dios te salve María, la oración ya todas las conocemos, el Padre Nuestro también, pero vamos a empezar por el Gloria. He escuchado que por ahí, y es bueno saber que por ahí nosotros en la vorágine de decir lo rápido decimos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Pero hay que detenernos porque el Gloria es gloria a Dios. Y para dar gloria a Dios yo tengo que dar gloria a las 3 personas. Por lo tanto, gloria no es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y nosotros a veces, al rezar rápido, nos estamos olvidando de la I. Entonces la gloria es gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y después decimos, como era, a veces escucho decir, como era en un principio. No, como era en un no, como era en el principio, no en un principio, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Porque en el principio, antes de todos los tiempos, ya existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O también es válido decir, pero eso ya sería una oración ya más personal, no para rezar en grupo, que por ejemplo a mí me gusta decirla cuando hago la oración personal, gloria a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero antes antepongo la palabra de Dios. Pero si no antepongo la palabra de Dios, entonces sería gloria a Dios, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, dentro de los misterios, ¿sí?, tenemos 4 misterios. Los misterios gloriosos, dolorosos, gozosos y luminosos. Primeramente, ¿se acuerdan que eran 150 salmos y eran reemplazados por los 150 Ave Marías? Primeramente hubo 3 misterios nomás, que eran los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Y fue en el 2002 que San Juan Pablo II agregó los misterios luminosos. Lo ideal es rezar el rosario con los misterios, no sin los misterios. Porque lo que hace los misterios es yo, a través del rosario, ver la historia, ¿sí?, de Jesús. Por ejemplo, si estoy en los misterios dolorosos, fíjense en que el primer misterio comienza con el sufrimiento, la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿sí?, donde Jesús decía, Padre, si es posible, aleja de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? O sea que ahí Jesús estaba sufriendo porque estaba viendo qué es lo que se le venía, digamos, a él. O sea, ahí empieza el primer misterio. ¿Sí? Porque aquí, si yo estoy rezando los misterios dolorosos, el primer misterio sería la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Sí? Empezaría el primer misterio. Al lado del video yo le voy a dejar todos los misterios y todas las oraciones que se necesitan para rezar el rosario. Bien,
Una vez que rezo el primer misterio, ¿sí?, tengo que hacer silencio para pensar en ese misterio. Hago unos segundos de silencio para contemplar ese misterio, para meditarlo. Y una vez que terminé de meditarlo, rezo un Padre Nuestro. Los 10 Ave Marías y un Gloria. O sea, los 10 Ave María y un Gloria. ¿Sí? Y ya estoy por comenzar el segundo misterio. Antes del segundo misterio yo puedo rezar una eyaculatoria. Eso se puede ser opcional. Generalmente la eyaculatoria que más se usa es: oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Pero esa eyaculatoria se puede cambiar dependiendo por qué yo estoy rezando el rosario. Si el rosario yo lo estoy rezando por la salvación de las almas, ya sea de una alma en particular o de todas las almas del purgatorio, es buena esta eyaculatoria. Ahora bien, si por ejemplo yo estoy rezando por los enfermos, esa eyaculatoria se la podría cambiar por otra referida a el problema de sanidad, por ejemplo, de los enfermos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la intención a la que yo estoy haciendo el rosario, la ejaculatoria puede llegar a ser otra, ¿sí? Entonces rezo la ejaculatoria y nuevamente ahora sigo con el segundo misterio. En el caso de los misterios dolorosos sería Jesús ante Pilato, en donde Pilato se lava las manos, ¿sí?, y le dice a Jesús que va a ser crucificado y lo entrega para que sea azotado. Terminaría el segundo misterio, ¿sí?, de vuelta un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Gloria, la ejaculatoria y el tercer misterio. Acuérdense que cada vez que yo estoy rezando el Ave María lo hago de manera vocal, pero mentalmente yo tengo que estar pensando en el misterio que estoy tocando. Por ejemplo, si estoy en el segundo misterio y estoy hablando de Pilato que lo está mandando a crucificar a Jesús, cada vez que yo estoy rezando el 10 Ave María mentalmente, mi mente tiene que estar en esa parte de la historia de Jesús, imaginándome todo lo que está aconteciendo en ese momento. Llega el tercer misterio, ¿sí?, que es cuando a Jesús lo coronan de espina, ¿sí?, le ponen la corona de espina en el pretorio, que los soldados lo ponen alrededor de él, le sacan la vestidura, le ponen una capa de color púrpura, un bastón y la corona de espina. Se agachan, se burlan de él, lo escupen, le sacan el palo y le pegan en la cabeza. Entonces, cada vez que estoy rezando esos 10 Ave María, estoy pensando todas esas cosas que le están haciendo a Jesús y pido perdón por ello, ¿sí? Voy viendo, voy meditando todo eso mientras voy rezando los 10 Ave Marías. Otra vez llego al cuarto misterio, ¿sí?, que es Jesús llevando la cruz, ¿sí? Empiezo con el Padre Nuestro, los 10 Ave María, llego al quinto misterio, ¿sí?, que es la crucifixión de Jesús, y donde Jesús da la vida por nosotros. Jesús muere en la cruz. Y rezo los 10 Ave María. Y rezo un Gloria, la eyaculatoria, y llegué aquí, al final del rosario.
En el final del rosario, la clásica, o sea, el rosario clásico es el Dios te salve, ¿sí? Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos, lo desterrado hijo de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Y después, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una vez que dije esa oración, hago la señal de la cruz y el rosario terminaría allí. ¿Sí? El Papa Francisco pidió en este año, ¿sí?, que al finalizar el rosario hagamos una oración a María y hagamos la oración de San Miguel Arcángel, ¿sí? Eso es a pedido del Vicario de Cristo, de nuestro Papa. La oración de María es una de las oraciones más viejas que se conoce de María, que es aproximadamente del siglo II, que dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, defiéndenos de todo peligro, oh Virgen María, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Eso igual yo les puse en donde tienen todos los misterios, están todas las oraciones. Y después la oración de San Miguel Arcángel, que dice: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, de las acechanzas e insidias del demonio, sé nuestra ayuda, que lo rogamos suplicante, que el Señor lo ordene, y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te viene de Dios, vuelve a lanzar al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Esa oración es del Papa San León XII. Esa oración, aunque muchos crean que es del Papa San León XIII, pero León XIII sí fue el que tuvo una visión que vio a Satanás acechando a la Santa Iglesia y como que iba a vencer a la Iglesia, y después vio que San Miguel venía del cielo y lo volvió a tirar al infierno. Entonces fue San León que mandó a que se rezara una oración a San Miguel Arcángel, que no es la que dije anteriormente. La que dije anteriormente es de San León XII. Pero San León XIII, a través del pedido de San León XIII, se rezaba esta oración en todas las iglesias al finalizar la misa. Bien, entonces tenemos, fíjense, que finalizado el rosario, ¿sí?, terminamos con la señal de la cruz y ahí finalizaríamos. También o yo generalmente lo hacía antes de que el Santo Padre nos invite a hacer estas dos oraciones, se rezaba, ¿sí?, por la Iglesia, por la Santa Iglesia se rezaba, y por todos los sacerdotes y diáconos y obispos, un Gloria, un Dios te salve María, 3 Dios te salve María, y finalizábamos con un Padre Nuestro, que también se solía hacer. Pero bueno, eso ya es algo personal de cada uno. Bien, por ejemplo, para los misterios, fíjense en que cada día nosotros tenemos los diferentes misterios para rezar.
por ejemplo, si los misterios gozosos son los lunes y sábados, los misterios dolorosos son los martes y viernes, los gloriosos los miércoles y domingos y los luminosos el jueves, ¿sí? Y después, por ejemplo, hay cosas que uno de los papas que más gustaba del Rosario y de la Virgen María era San Juan Pablo II. Él tiene una carta apostólica que se llama, espera que yo me fijo cómo es que se llama, Rosarium Virginis Mariae, eso está en latín, debe ser el Rosario de la Virgen María, creo, porque de latín yo no sé, tengo que decirlo. Y también le dejo un PDF con los puntos más importantes de esa carta apostólica. Y ahí habla de cómo debemos rezar nosotros el rosario. De los puntos más importantes que tiene esta carta, nos habla, por ejemplo, de que después de cada misterio hay que hacer un silencio, ¿sí? Y les leo, por ejemplo, lo que dice esta carta apostólica. Dice, por ejemplo, así como en la liturgia se recomienda que haya momentos de silencio, en el rezo de rosario es también oportuno hacer una breve pausa después de escuchar la palabra de Dios, concentrando el espíritu en un contenido de un determinado misterio, ¿sí? Por eso es lo que le decía, que después del misterio hay que hacer un determinado silencio para pensar en lo que se dijo, y más cuando nosotros no lo leemos, sino que lo estamos escuchando de otra persona. Por lo tanto, tengo que estar atento en lo que está diciendo esa persona para después encerrarme en ese misterio. Después otro punto importante son los 10 Ave María. San Pablo II dice, repetir en el rosario de Ave María nos acerca a la complacencia de Dios. Es júbilo o asombro, reconocimiento del milagro más grande de la historia. Es el cumplimiento de la profecía de María. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Sí? Eso está en Lucas capítulo 1, versículo 48. El centro de la Ave María, casi como un garce entre la primera y la segunda parte, es el nombre de Jesús. Fíjense que cuando nosotros decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ese Jesús está entre medio de la oración. Pero es precisamente el relieve que se da al nombre de Jesús y a su misterio de lo que caracteriza una recitación consciente y fructuosa del rosario. Ya Pablo VI recordó en la exhortación apostólica Marialis Cultus la costumbre, practicada en algunas regiones, de realzar el nombre de Jesús añadiéndole una cláusula evocadora del misterio que se está meditando. Bien. Y después habla de gloria. O sea, lo que estoy hablando ahora de la carta apostólica de San Juan Pablo II acerca del rosario. Dice, es importante que gloria, culmen de la contemplación, sea bien resaltado en el rosario. En el rezo público podría ser cantado, para dar mayor énfasis a esta perspectiva estructural y característica de toda plegaria cristiana. En la medida que la meditación del misterio haya sido atenta, profunda, fortalecida de ave en ave, por el amor a Cristo y a María, la glorificación trinitaria en cada escena, en vez de reducirse a una rápida conclusión, adquiere su justo tono contemplativo, como para levantar el espíritu a la altura del paraíso y hacer revivir, de algún modo, la experiencia del Tabor, anticipación de la contemplación futura. Bueno es estarnos aquí, Lucas 9:33. O sea que lo que está diciendo que gloria es importante y resalta a la Santísima Trinidad, una vez que rezó los 10 Ave María. Y después habla de la eyaculatoria final, es decir, que la eyaculatoria final puede ser optativa, la puedo hacer o no. Dice, habitualmente en el rezo del rosario, después de la doxología trinitaria, sigue una eyaculatoria. O sea, después de gloria viene la eyaculatoria, que varía según las costumbres, ¿sí? No es siempre la misma.
La contemplación del misterio puede expresar mejor toda su fecundidad si se procura que cada misterio concluya con una oración dirigida a alcanzar los frutos específicos de la meditación del misterio. Bien. Y después habla del rosario en general. Dice, a este propósito lo primero que debe tenerse presente es que el rosario está centrado en el crucifijo, que abre y cierra el proceso mismo de la oración. Por eso decimos que el rosario es cristocéntrico. En Cristo se centra la vida y la oración de los creyentes. Todo parte de Él, todo tiende hacia Él, todo a través de Él, en el Espíritu Santo, llega al Padre. El rosario es totalmente trinitario. El beato Bartolomé Longo lo consideraba también como una cadena que nos une a Dios. Cadena sí, pero cadena dulce. Así se manifiesta la relación con Dios, que es Padre. Cadena filial que nos pone en sintonía con María, la sierva del Señor. Y en definitiva con el propio Cristo, que aun siendo Dios, se hizo siervo por amor nuestro. Bien, entonces decimos que el rosario, sí, es totalmente cristocéntrico y es algo que a través de María nos lleva a unirnos más a Dios. Se dice también que, fíjense en que el Dios te salve no es bíblico, y el Dios te salve es algo totalmente bíblico. Cuando nosotros decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, y acá voy a hacer un parate, porque muchos dicen llena de gracias, y ponen la S, es llena de gracia, no de gracias, llena de gracia. Eso es muy importante porque si nosotros vemos Lucas capítulo 1, versículo 28, dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esa es la oración que nosotros hacemos, que en la versión latina, ese alégrate, llena de gracia, es reemplazado por Dios te salve, llena eres de gracia, ¿sí? Pero en la versión nuestra es alégrate, es un saludo de júbilo del ángel hacia María. Pero si el ángel es mensajero de Dios, es Dios que le dice a María, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y esa llena de gracias, si nosotros vamos al griego, ¿sí? Esa llena de gracias es la palabra kecharitomene. Kecharitomene significa la llena de gracia, pero no, o sea, esa traducción se queda corta a lo que significa kecharitomene. Kecharitomene significa que María es la gracia plena, gracia plena. Gracia plena significa que María es llena de gracia, que nació en gracia, está en gracia y siempre estará en gracia. Eso significa kecharitomene. Y en ese sentido decimos que si alguien nació en gracia, significa que nació sin pecado original, o sea que María está libre de pecado. Dice que kecharitomene significa que María está libre de pecado. Y después cuando nosotros decimos, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, de tu vientre, eso es lo que le dijo Santa Isabel a María cuando María fue a visitarla. Eso está en el Evangelio de Lucas, versículo 1, capítulo 42, donde dice, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y acá hay que rescatar que la que está hablando es una persona grande, una persona, vamos a decir, vieja, y María era una niña de 14 o 15 años, y una vieja, una señora. Acá lo lógico es que María es la que tiene que saludar a la señora grande, a la vieja. Y acá es las viejas, o sea, pasa todo lo contrario. La vieja es la que ensalza a la jovencita, porque la jovencita era alguien especial. Eso es lo que vio Isabel en ella. Y le dijo, alegra, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y no termina ahí, sino que Santa Isabel dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y ese Señor está con S mayúscula. Ese Señor significa
Si vamos al hebreo, Adonai significa Señor, es una palabra que se usaba para Dios. Entonces está diciendo, ¿sí? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Dios venga a visitarme? Entonces nosotros cuando nos decimos que María es madre de Dios, que es la Theotokos, del griego Theotokos, tokos es madre y Teo es Dios, entonces ahí lo que estamos diciendo es que María, o cuando nosotros decimos que María es madre de Dios, es porque Jesús es Dios. No estamos diciendo que María es madre de la Trinidad, no, porque María es madre de Jesús y Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, entonces decimos que María es madre de Dios. Bueno, espero que les haya gustado, espero que tengan la iniciativa de poder rezar el rosario una vez al día, al menos, ya sea para que vuelvan los pecadores a Dios o para sacar un alma del purgatorio. Rezado con fe, sin duda, es un alma poderosa. Y acá lo que voy a decir también es que esto es algo de plástico, puede ser de madera, puede ser algo hermoso, de perlas o de lo que sea, no tiene nada que ver. Acá lo que importa es la oración. Lo que llega a Dios es la oración, ¿sí? Por lo tanto, el rosario es solo para no perderme en cuanto a lo que voy rezando nada más, en cada cuenta. Pero lo que vale es la oración y la devoción que yo tengo a Jesús y a María. Otra cosa que podría decirles es que cada vez que nosotros rezamos el rosario, estamos tratando y ayudando a que un alma salga del purgatorio. Pero fíjense en lo importante. Esto lo decía Santa Catalina de Siena. Nosotros para rezar el rosario debemos estar en gracia. Y Santa Catalina decía, nosotros sí o sí tenemos que rezar, estando en gracia o no estando en gracia. Pero ¿cuál es la diferencia de rezar estando en gracia? O sea, nosotros al rezar siempre salimos ganando, ¿sí? Ahora, no es lo mismo rezar en estado de gracia que rezar en estado de... Si yo no estoy en gracia, estoy en pecado mortal. Vamos a empezar por ahí, ¿sí? Si yo tengo pecado venial, sigo estando en gracia, ¿sí? Entonces, cuando yo rezo un rosario en pecado mortal, es decir, que no estoy en gracia, ¿qué gano entonces? Lo que decía Santa Catalina de Siena con aquellos reprobos, todos aquellos que están en pecado mortal y que no vuelven a Cristo, que no se confiesan, Santa Catalina de Siena les llama a los reprobos. Y fíjense en que dice, igual recen, porque cada vez que uno reza el rosario no estando en gracia, lo que gana es tiempo para que Dios los pueda perdonar. O sea que sí o sí debemos rezar, porque si yo no estoy en gracia y rezo el rosario, Dios me va a dar el tiempo por lo menos para que me pueda arrepentir. Y si yo estoy en gracia, ahí sí mi oración llega más, y estando yo en gracia, yo puedo tratar de salvar almas del purgatorio, o tratar de que aquella persona se convierta y vuelva a Dios. Bueno, les dejo ahí. Que Dios los bendiga y los guarde. Y nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga a todos.